This meeting is being recorded. Y les doy la bienvenida. Vamos a partir formalmente. Les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos el honor de presentar a Patricia, que nos va a dar una charla, nos va a dar las pautas para la conversación que va a seguir a continuación de la charla que Patricia nos dé. Así que Escuela Hoover Chile se complace en presentar a Patricia Ríos. Adelante, Patricia. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy psicoastróloga, estudié con Anita, también soy terapeuta floral y soy del signo Virgo. Entonces, este tema para mí era súper importante, igual que la Cecilia. Voy a compartir pantalla. Ya. En el conversatorio de hoy quiero hablarles de la transformación del ser humano en el signo de Virgo. Todos los seres humanos, todos nosotros estamos llamados en esta vida a crecer y desarrollarnos, ¿no es cierto?, tanto en el plano físico como en el espiritual. Los signos astrológicos, como lo es Virgo, son arquetipos que simbolizan nuestra constitución, nuestra disposición hereditaria, la energía que viene con nosotros, es nuestro equipamiento. En los signos vemos cómo quisiéramos expresarnos y ellos nos proponen el modo de manejar la problemática de nuestros planetas en las casas. En el método Hoover de psicología astrológica, dice que cuando conseguimos expresar las cualidades de los signos zodiacales con todas sus posibilidades, nos sentimos llenos de vida y muy cerca de nuestra esencia. Entonces es muy importante conocer esas cualidades de Virgo, sobre todo si tenemos algún planeta en él, o si tenemos al Sol o al ascendente, por ejemplo. De esta forma podemos tomar conciencia de la energía, de su energía. Cuando no conocemos la energía del signo, puede que no entendamos cómo funcionamos y podemos entrar en crisis existenciales por no entender justamente cuál es nuestro funcionamiento. Al saber cómo funcionamos, tenemos la posibilidad de hacer cambios y de transformarnos. Bruno Hoover dice que nada nos determina, los signos tampoco. Estamos en un constante desarrollo. No estamos terminados, nunca estamos terminados. En el conversatorio de hoy hablaremos de las cualidades del signo de Virgo, sus temas principales, y cuáles serían las razones por las que este signo pueda cuestionar su existencia. ¿Cómo Virgo puede iniciar este camino de transformación? Ya, permiso. Bueno, el mes pasado estábamos en el signo de Leo y hoy entramos al signo de Virgo, ¿no es cierto? Pero venimos de este signo de Leo, que es un signo de fuego y de motivación fija, donde lo más importante era el desarrollo de una intensa autoconciencia. Ahora que estamos iniciando el mes de Virgo, todos los excesos en el desarrollo del yo deben pulirse y ajustarse a la realidad. El león quiere gobernar, la virgen debe servir. Son dos elementos opuestos que chocan. El activo Leo, que quiere ser el protagonista, y Virgo, que es más modesto, que necesita sentirse útil. Este intenso contraste permite equilibrar los excesos. Y si unificáramos las cualidades de ambos signos, de Leo y Virgo, se liberarían poderes creativos. En la vida, la diferencia entre Leo y Virgo se manifiesta de forma que con frecuencia la autoconciencia de Virgo es cuestionada por Leo y viceversa, la de Leo por Virgo. Leo aprende de Virgo que las pequeñas cosas de la vida también son importantes y Virgo aprende de Leo que también debe atreverse a emprender grandes proyectos. Muy a menudo
Virgo duda de que todo sea tan simple o de que todo esté tan bien como Leo piensa. De esta incertidumbre surge el miedo a no hacer las cosas lo suficientemente bien, lo hace dudar y tener miedo de actuar, cosa que no le pasa a Leo, por ejemplo. Si Virgo intentara alguna vez actuar como Leo, nadie lo tomaría en serio. Sencillamente no es lo suyo. Su tarea es mantener el mundo en orden, pero si no lo consigue, con frecuencia lo asaltan sentimientos de desaliento, de falta de sentido o de inferioridad. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las motivaciones según su cruz y temperamento. Como hemos visto antes, la cruz nos indica el por qué hacemos las cosas y el temperamento, cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Virgo es uno de los signos de cruz mutable, al igual que Géminis, Sagitario y Piscis. A los tres los motiva el amor principalmente. Quieren crear contactos, estar abiertos a todo y establecer relaciones entre todos. Les gusta comunicar e informar y quieren comprender a los demás. Saber cómo funciona. Virgo es uno de los signos de temperamento tierra, al igual que Tauro y Capricornio. Por ser un signo de tierra, está relacionado con las funciones reales de la vida y por su cualidad mutable desea adaptarse a ella. En Tauro, por ejemplo, el elemento tierra se manifiesta en la conservación de lo existente y hace todo lo posible por evitar la pérdida. ¿Qué es lo que tenía malo? No sé, era como, ¿cómo quieres? Me están escuchando, ¿no? Ahí sí. Bueno, como les decía, en Tauro, el elemento tierra se manifiesta en quiere conservar todo lo existente. Hace todo lo posible por evitar la pérdida, la destrucción o el desperdicio de los recursos. En Capricornio, este elemento se manifiesta estableciendo las leyes que deben proteger la vida y el desarrollo en el mundo de las formas. Mientras que en Virgo, el elemento tierra se manifiesta al intentar por todos los medios de mantener el orden y cultivar la pureza en todas las cosas y con su trabajo perseverante y aplicado, cuidar de todo lo existente. Antes de continuar con las cualidades y características de Virgo, quiero hablarles un poco de mitología. El significado de la palabra Virgo significa la virgen o la doncella. Y antiguamente este significado no tiene nada que ver con la virginidad sexual que le damos ahora, actualmente. En la antigüedad significaba sencillamente una mujer que no se casó, o sea, una mujer que no tiene dueño y cuya identidad le pertenece. Ahora les quiero presentar dos historias que encontré en la mitología que nos hablan de esto justamente, de Virgo, la virgen, la doncella, la inocente. La primera nos cuenta sobre la diosa virgen Astrea, también llamada Asteria, hija de Zeus y Temis, por lo tanto es una titánide. Otras fuentes dicen que era hija de Astreo y Eos. Astrea es la diosa que portaba los rayos de Zeus en sus brazos, y Zeus, en recompensa por ello, a su lealtad, le dio el permiso para conservar su virginidad. Entonces se dice que dentro de las titánides era la única virgen. También fue la última inmortal que vivió entre los humanos durante la edad dorada de Crono. Zeus la subió al cielo, situándola entre las estrellas como la constelación de Virgo. Otra historia que nos cuentan en la mitología, donde justamente se habla de la inocencia, la inofensividad y la candidez de las vírgenes, las doncellas, pero también toca el tema de la injusticia que sucede debido a esta misma inocencia. Esta es la historia de Deméter y Perséfone.
a la cual también se le relaciona con el inicio de la primavera. El mito cuenta que la gran diosa Demeter, que es la madre tierra, soberana de toda la naturaleza y protectora de las pequeñas criaturas indefensas, tenía una hija que adoraba, llamada Core. Se dice que Demeter hacía madurar cada año el trigo dorado, y al final del verano el pueblo le daba las gracias por la generosidad de la tierra. Demeter gobernaba los ciclos ordenados de la naturaleza y la vida de todas las cosas que crecen. Se decía que ella les había enseñado a los hombres las artes de arar y cultivar la tierra, y a las mujeres las artes de moler el trigo y cocer el pan. Demeter vivió con su hija Core, protegidas de los conflictos del mundo. Pero un día Hades, señor del mundo subterráneo, fue inundado por el deseo de la muchacha cuando ella vagaba por los campos recogiendo flores, y la raptó, llevándola a su oscura morada del inframundo. Estando allí, le ofreció una granada que ella comió. Tras comer el fruto de los muertos, ella quedó vinculada a él para siempre y la llamó Perséfone, reina del inframundo, guardiana de los secretos de los muertos. Demeter, angustiada, buscó a su hija por todas partes, pero Core, que ahora se llamaba Perséfone, había desaparecido sin dejar rastro. Por casualidad, después de años de búsqueda, sin ninguna esperanza, se enteró de lo que había pasado. Demeter, en su ira, hizo que la tierra se volviera estéril y se negó a devolverle su anterior abundancia, puesto que no pudo aceptar el cambio que había ocurrido. Entonces la humanidad entera estaba sufriendo por falta de alimento. Por casualidad, gracias a la intercesión del inteligente dios Hermes, que todo lo ve, se llegó a un acuerdo. Hermes corresponde con el Mercurio romano, regente tradicional del signo de Virgo, ¿no es cierto? Bueno, el acuerdo que llegaron fue que durante 9 meses al año Perséfone viviría con su madre, pero en los 3 restantes tenía que volver con su tenebroso esposo. Demeter nunca estuvo de acuerdo con esta resolución. Cada año, cuando su hija se iba, la madre tierra se ponía de luto. Las flores se marchitaban, los árboles dejaban caer sus hojas y la tierra se volvía inanimada y fría. Pero cada año también, a la vuelta de Perséfone, volvía otra vez la primavera. Bueno, estas son las historias que encontré en la mitología asociadas a Virgo, para que después las comentemos. Ahora, volvamos a Virgo. Bueno, ahora quiero hablarles de los temas que son importantes para Virgo. Esta información es según lo que nos dice Louise Huber en su libro Los signos del zodiaco. Bueno, ella nos dice que el tiempo es un tema importante para Virgo. Virgo, una de sus cualidades es saber esperar. Pero para eso es importante que entienda que existen los ciclos vitales, por ejemplo, procesos que tienen un tiempo que hay que respetar. Como bien lo sabe la diosa Demeter, ¿no es cierto?, quien le enseñó a los humanos el arte de la agricultura, donde había que saber esperar el momento de la cosecha y que todo tenía un ciclo. Por lo tanto, Virgo no debe malgastar sus fuerzas, debe aprender a esperar pacientemente hasta el momento correcto, como lo hace la naturaleza, donde al plantar una semilla debemos esperar hasta que ésta llegue a su etapa de maduración y poder cosecharla. Virgo entonces deberá esperar hasta que pueda cosechar los frutos de lo que ha plantado. Otro tema importante para Virgo es su amor por el orden. También Virgo siempre se está esforzando por mantener el orden o por restablecerlo.
Virgo también se esfuerza por ser efectivo en el mundo real y para ello busca la manera idónea de encararlo y como sabe que debe existir la forma correcta de hacerlo, para averiguarlo necesita resolver los problemas de procedimiento que requieren un sentido del orden. Otro punto importante es la crítica. La crítica es un tema para Virgo, porque Virgo tiene buen ojo, repara, por lo tanto es capaz de reparar con una gran facilidad en los defectos, los errores, las imperfecciones, y no cesa hasta verlos corregidos. Es la cualidad analítica que le otorga Mercurio. Siente el afán de arreglar las cosas, cueste lo que cueste. Necesita recomponer y limpiar todo lo estropeado, que también tiene que ver con el orden, ¿no es cierto? Lo exige la ley que habita en su interior. Pero si solo vemos los errores y los defectos, entonces puede caer en el peligro de que esta virtud de ver los detalles se convierta en un vicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Otro tema importante es el saber discriminar. Virgo tiene la capacidad de seleccionar, diferenciar entre lo irrelevante y lo importante, entre lo valioso y lo que no lo es, entre la calidad y la cantidad, entre lo real y lo irreal. También entre los pasos que debe seguir para hacer un trabajo, por ejemplo. Sabe elegir bien los pasos a pasos para ser eficiente. Cuando Virgo es capaz de diferenciar correctamente, actúa y vive con la confianza de que existe un poder superior y un orden vital subyacente en todas las cosas. Bueno, el trabajo, a Virgo se le reconoce por ser un signo de trabajo y de servicio. Virgo puede emplear sus habilidades, por ejemplo, para hacer el bien a los demás. Un ejemplo, puede trabajar como asistente social, detectando situaciones precarias y ayudando a eliminarlas, o como enfermero o enfermera, una actividad que le permite preocuparse por los demás y reconocer el alcance de sus preocupaciones. Pero en cualquier trabajo que haga, que ejerza, se va a preocupar constantemente de resolver los problemas existentes para crear las condiciones de vida mejores para todos. Cuando se trata de liberar a alguien de una situación de necesidad, Virgo siempre muestra una gran capacidad de sacrificio y una sincera disposición a ayudar. Ya. Bueno, el siguiente tema es su búsqueda de perfección. Virgo también trabaja incesantemente en sí mismo para perfeccionar su capacidad de desenvolverse en la vida, el aprendizaje y la aplicación de sus estudios. Sabe que para encontrar un sitio en la vida y poder luchar por su existencia debe producir algo. Por eso Virgo siempre se esfuerza por mejorar sus conocimientos y aprovecharlos en la práctica. Bueno, hemos visto algunas de las características que son importantes para Virgo. Y ahora vamos a ver cómo estas mismas características, cuando no podemos expresarlas o no las conocemos, no sabemos usarlas, nos pueden llevar a momentos de desequilibrio, donde nos podemos abrumar y nos puede generar a la larga una crisis, donde no sabemos cuál es el sentido de la vida, por ejemplo, por qué estamos acá. Pero también, como dice Bruno Huber, al conocer estas características, al entenderlas, también tenemos la capacidad de transformarlas cuando ellas no están funcionando.
Para que Virgo pueda salir del desequilibrio y pueda transformarse, es importante que considere lo que dice su signo opuesto Piscis, porque ambos conforman el eje de la existencia y se complementan, es su opuesto complementario. Virgo debe aprender de la existencia, que la existencia no solo se trata de ocuparse de la vida física, material, sino que tiene que incluir la vida espiritual y la fe, en un mundo que no es solo físico. Cuando Virgo se abre enteramente a algo sin perjuicios, sin seleccionar solo los aspectos deseados y sin someterlo a consideraciones de utilidad, sino esforzándose en percibir el todo con total entrega, de este modo, en ese proceso, Virgo se encuentra consigo mismo y también con los demás. Así se activa Piscis, el signo opuesto. Bueno, vemos algunas de las emociones que puede Virgo tener cuando está en desequilibrio. Y vemos que una de ellas puede ser la resignación. Que tenemos que tener, bueno, la resignación no es lo mismo que aceptar, ¿no es cierto? Porque cuando estamos resignados, dejamos de luchar y surgen sentimientos no muy positivos de ese estado. En cambio, cuando aceptamos, lo estamos entregando a algo superior y lo liberamos. No nos quedamos enganchados con el tema. ¿Por qué Virgo se puede resignar? Puede ser, por ejemplo, cuando no ha entendido que debe esperar pacientemente, como lo dije anteriormente. Saber esperar es una cualidad de este signo, pero cuando esta no está desarrollada, no se tiene conciencia de ella, podemos caer en la resignación. Saber esperar presupone en confiar en la vida, pero cuando no sucede nada durante un largo tiempo, un largo periodo de tiempo y los frutos no aparecen, la capacidad de esperar puede convertirse en resignación. Entonces Virgo puede quedar profundamente decepcionado porque cree que todos sus esfuerzos, sus cuidados y su trabajo han sido en vano. Puede tener una crisis de sentido y esta se supera mejor tomando conciencia de que no solo los nacidos bajo Virgo, sino todos los seres humanos y todos los procesos vitales están sometidos a periodos de flujo y reflujo. Por lo tanto, todos tenemos que aprender a esperar, a respetar los ciclos. Para Virgo, la mejor forma de salir de este sentimiento de resignación es la fe. Su signo opuesto Piscis le habla de esto a Virgo, le dice que necesita siempre una visión más elevada, una imagen ideal de sí mismo y del mundo, y con ello la certeza de que se lo necesita. La fe y la esperanza de que todo tiene un final feliz refuerza su voluntad de vivir. Otra cosa que también debemos considerar con respecto a sus cualidades que vimos anteriormente es que para que Virgo pueda esperar debe tener la certeza de que todo está en orden y también de que ha hecho todo lo que debía hacer. Solo así podrá esperar con tranquilidad. Otro tema que Piscis le aporta a Virgo con respecto al tiempo es también el tiempo que debe hacerse o tomarse el tiempo para su autodesarrollo, para cultivar cualidades humanas internas que en el momento presente quizás parezcan innecesarias y sin utilidad directa en la existencia. Por ejemplo, hoy en día muchas personas están todo el día ocupadas en una actividad sin sentido y se cargan de trabajo que no es útil para nadie. Estas personas no tienen tiempo para la vida interior porque dan demasiada importancia a los asuntos externos. La percepción del ser interior no es una cuestión de tener tiempo, sino de tener tiempo interior. Otra cosa que puede hacer sentir resignación a Virgo es lo que tocamos anteriormente, es la crítica. Antes hablamos de la crítica como una virtud de Virgo, pero cuando su capacidad de detectar errores y defectos la dirige exclusivamente a su entorno inmediato,
Sus quejas y sus críticas lo pueden convertir en una persona muy desagradable. Cuando Virgo solo presta atención a lo negativo y a los defectos, se puede dañar lo más valioso y precioso de una persona, que sería la crítica no constructiva, ¿no es cierto? Esta actitud puede generar una postura pesimista que niegue la belleza de la vida e impida su desarrollo. Cuando Virgo solo ve lo negativo, la aparente superioridad del mal produce una resignación que inhibe toda capacidad de actuar. Para salir de esta situación, Virgo debe empezar a trabajar en sí mismo, en sus propios detalles, y darse por satisfecho con las cosas más pequeñas que logra mejorar. Es decir, hacer un trabajo paso a paso, conociendo sus defectos, para ir transformándolos y considerando que cada proceso es lento y que requiere un tiempo. También es de ayuda para Virgo, para que Virgo pueda salir de esta resignación que le produce esta aparente superioridad del mal, o sea, como que todo está mal, es tener la visión esperanzadora de que la bondad es inherente a todos los seres vivos y a toda la creación. Todos los seres humanos están en el sendero del desarrollo y todos luchamos para superar la necesidad, los errores, las enfermedades y las debilidades, y todos anhelamos un mundo mejor. Otra cosa que puede abrumar a Virgo es sentir desaliento. Este sentimiento puede invadir a Virgo cuando no ha aprendido a discriminar, por ejemplo. Una de las principales habilidades... Uy, salté. Una de las principales habilidades que Virgo debe desarrollar es la capacidad de seleccionar. Cuando no es capaz de elegir la cantidad de tiempo que le dedica al trabajo, o cuando toma muchas actividades al mismo tiempo, sin elegir las que realmente puede llegar a hacer, o cuando acepta todo tipo de trabajo sin saber discriminar si es bueno para uno, para él mismo, puede sobrevenir un sobreesfuerzo físico que causa un desaliento de la fuerza vital por un exceso de obligaciones y tareas. Entonces, debe aprender a elegir lo que es bueno para sí mismo, pero también lo que es bueno para los demás. Y darse el tiempo para descansar también, relajarse, para el ocio, pero lo más importante, sin culpas. Otra cosa que puede causar este desaliento en Virgo es el temor al fracaso. Este se basa en el miedo de ser criticado, porque Virgo conoce bien las propias limitaciones e insuficiencias. Desde el punto de vista psicológico, este miedo se fundamenta en el hecho de que el individuo se toma el trabajo demasiado en serio. Y por algún motivo llega al convencimiento de que el progreso del mundo depende solo de su propio esfuerzo. En este caso, para conseguir el equilibrio, debe cultivarse el humor. Debe aprender a reírse de sí mismo y de los propios puntos débiles y limitaciones. Virgo también tiene la capacidad de ver los distintos aspectos de una misma cosa, por su habilidad analítica. Entonces, puede creer saber con antelación cómo podrían desarrollarse las cosas, y antes de exponerse a cualquier peligro o hacer el ridículo, prefiere no hacer nada. Entonces le falta valor. Llega a la conclusión de que toda acción es inútil, y ahí nuevamente se puede, aparte de desalentar, sentir resignación. Y de esta forma se pierden las posibilidades de desarrollo y también las oportunidades de liberar a otros de situaciones de necesidad. Acá la solución sería darse cuenta que aunque con la acción no se obtenga el mayor éxito posible, es mejor hacer algo que no hacer nada y permanecer inactivo. Se trata de aprender a hallar satisfacción en los pequeños éxitos.
Por último, otra situación que puede causar temor en Virgo es el desorden, como hablamos antes. Ama el orden. En este punto, nuevamente, Piscis le dice que en el caos también se puede estar bien. Entonces Virgo debe aprender a vivir en este caos y entender que no puede controlarlo todo. Y nuevamente confiar en un orden superior. Bueno, entonces para que Virgo pueda transformarse y ser un Virgo más avanzado, debe conocer y trabajar en cada uno de sus temas, como por ejemplo saber esperar, entender que todo tiene un flujo y un reflujo, saber elegir lo que es bueno, saber usar su habilidad para ver los detalles y por consiguiente buscar soluciones y de esta forma ayudar y apoyar el bienestar y desarrollo de otros. Cuando puede diferenciar entre trabajar y no ser trabajólico, cuando se da el tiempo para trabajar en sí mismo, por ejemplo, en su espiritualidad, cuando sabe diferenciar entre servir y el servilismo, y aprende a servir con amor y desinteresado, incondicional, y sobre todo cuando se lo piden. Cuando aprende a relajarse, a incorporar el humor y se ríe de sí mismo, cuando logra manejar y equilibrar cada uno de estos aspectos, Virgo tiene la capacidad de sanar y puede sentirse emocionalmente satisfecho por hacerlo. Buscando su propia sanación, aprende a sanar a otros. Esta es su transformación. Bueno, antes de la meditación, espérenme un poquito. Les quiero hablar de la frase semilla de Virgo. El pensamiento semilla de Virgo dice: soy la madre y el hijo, soy Dios, soy materia. Y Louis Huber nos dice en el libro de los signos del zodiaco que este pensamiento semilla, desde el punto de vista esotérico, considera a Virgo también como la madre cósmica. Es la parte receptiva, fertilizada por el aspecto padre o espíritu positivo. Esta verdad está preservada en las palabras: el Espíritu Santo cubrió a la Virgen María. La Virgen María, la Madre Virgen, quien sirvió a Dios en cuerpo y alma para beneficio de toda la humanidad al traer al mundo al Cristo niño. Sin lugar fue un trabajo de servicio supremo, ¿no es cierto? En este sentido, Virgo también representa la matriz del tiempo, donde el plan de Dios madura lentamente y donde con penas y dolores y por medio de luchas y conflictos, la conciencia crística nace en los corazones, como si se tratara de un embarazo. Cristo o el verdadero yo crece y madura en nuestro corazón. Virgo también es el signo de la experiencia profunda, el lugar de las crisis lentas y suaves, pero poderosas, y el lugar de los desarrollos periódicos que se producen en la oscuridad, pero que conducen a la luz. Según el pensamiento semilla de Virgo, es al mismo tiempo madre e hijo, es simultáneamente espíritu y materia. Virgo debe unir a ambos en sí. El impulso de preservar la vida y el afán de superar la existencia son motivaciones básicas del ser humano y corresponden a la ley de la materia, es decir, al aspecto madre. De forma similar, la necesidad de amar y comprender a nuestros semejantes es un impulso fundamental del alma humana o de la conciencia crística y corresponde al aspecto hijo. El impulso de servir y crear mejores condiciones en el mundo para todos los seres humanos corresponde al plan divino, a la voluntad o aspecto padre.
estos tres aspectos actúan de forma conjunta a través del signo de Virgo. Por eso para Virgo, el servicio a la humanidad es el método más efectivo de cooperar con las fuerzas esenciales interiores y con las leyes internas de la vida y de hacer posible el nacimiento del verdadero yo. Bueno, ahora voy a dejar de compartir para dejar los micrófonos abiertos y después vamos a tener una pequeña meditación. Pero ahora quiero que conversemos sobre lo que les he expuesto en este día. Muchas gracias. La idea es que cada uno de ustedes, si tiene preguntas, por favor las exponga. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta, ¿Ya? porque tú partiste diciendo que tú eres Virgo. Sí. Entonces la pregunta del millón, y esta es para todos los Virgos, No. es justamente en qué sentido particular tú te reconoces en todo lo que dijiste. ¿De qué manera? O de qué manera también tú puedes ver tu propia transformación en relación a ese signo. Sí. Bueno, yo tengo que reconocer que por mucho tiempo yo no me consideré Virgo. Yo leía en el horóscopo el signo de Virgo y decía, yo no soy esa. No me reconocía. Pero con el tiempo, claro, sobre todo con lo que leí en el libro de la Louise Huber, eso me hizo mucho sentido, por eso quería compartirlo hoy con ustedes. Para mí el tema del tiempo, por ejemplo, sobre todo hoy en día que la vida es tan rápida y que uno quiere como todo ahora y respuestas rápidas, es un tema que cuesta aprender a hacerlo. Uno quiere al tiro resultados. Como estoy estudiando esto y al tiro quiero ser la mejor. y no saltarse los procesos de maduración que hablamos. Eso sí ha sido importante para mí. El orden, yo decía, yo no soy ordenada, pero sí hay un orden mental. Entonces a veces el orden no es tanto físico, sino los Virgos a veces tenemos un orden que necesitamos respetar en nuestra cabeza, así como seguir ciertos, no sé si ritual es la palabra, pero sí respetar los órdenes como de la naturaleza, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces a mí todo lo que leí en Louise Huber me hizo mucho sentido. Y esto de la resignación, de como, pucha, no, sí, sobre todo cuando uno como Virgo es perfeccionista y quiere hacerlo todo lo mejor posible, no por creerse como Leo el mejor, sino porque siente que debe hacerlo así, debe ser lo más exacto, lo más apegado a lo más puro. Ahí se puede quizás asociar a la pureza, lo más puro posible al original o a lo como debería ser. Entonces, eso se me olvidó porque estaba diciendo se me olvidó porque estaba diciendo esto, pero sí, eso podría yo decir sobre mí. Ah, qué interesante que usaste mucho la palabra el deber ser, ¿no? Tengo la impresión que Virgo está muy relacionado con eso, con ese aspecto también, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con la tierra también, con el tema de la realidad y la objetividad de la tierra, ¿no? Y porque quiere mantener como esta pureza, la pureza de la doncella. Entonces, claro, pegada a la realidad, pero quiere mantener esto puro. Entonces, por eso el deber, como debe ser así. Sí. Sí, le cuesta cometer pecados entonces. O por lo menos que no se noten, que el mundo no se entere de los pecados. Yo creo que más eso, que no se enteren.
Me tinca que por ahí va, porque esa cuestión de la Virgen no me convence al 100%. Dale, Cecilia. Es Yo una puedo cosa de querer ser, no de justamente resulta. Dale, Ceci. creo que, bueno, ya con la experiencia de los 54 años que tengo, el camino ha sido más largo, así que claro que he cambiado. Yo antes era muy ordenada, era maniática del orden, casi TOC, no TOC, pero casi TOC. Y creo que hay algo que de lo que tú dices de la pureza, uno, por lo menos yo de Lolita, veía cómo el mundo podía ser un ideal. O sea, de qué manera el mundo podía ser perfecto. Teníamos todo para ser perfecto. Y yo veía que se cometían errores, entre comillas. Creo que con el paso de los años y de las experiencias, bueno, criticona he sido siempre, estoy aprendiendo a manejarlo, pero sí empecé a darme cuenta que en realidad la perfección era el caos. Es decir, estaba en el equilibrio. Hoy día yo ya no soy ordenada, pero no fanática. Si el ordenar o el limpiar el baño significa que tengo que desarmar algo que estaba haciendo o algo más importante, o sea, lo voy poniendo en distintos lugares. Pues tú ahora en invierno que me lluevo por varias partes en la casa, corremos los muebles, sacamos todo, queda desordenado y feo, no se ve armonioso, pero por un bien mejor, así que no importa, ya no me altero con eso. Y claro, yo 3 años de un pololeo con un Aries, que es todo lo contrario a mí, desordenado, llega y hace las cosas, no piensa nada, pero nos llevamos muy bien y él me hace reír mucho. Y eso que tú dijiste de aprender a reírse, aprender a relajarse también en el sentido de tomarse las cosas con más liviandad y no tan intenso todo. Creo que ha sido una experiencia también muy valiosa lo que le ha aportado a mi vida. Sí. Necesita un poco de desorden. Sí, y sabes que, Anita, también este afán, yo en los últimos años me he dado cuenta, este afán de sanar a otros, que lo tengo desde que era chiquitita, que siempre andaba, yo siempre quise ser psicóloga de alguna manera, incluso antes de saber que existía la psicología, era raro, yo estaba en el colegio y las mamás de mis amigas me decían, ven, mijita, que te quiero contar algo, y me contaban sus problemas. Pero a medida que uno va madurando, uno entiende que uno puede ayudar hasta cierto punto, porque yo primero tengo que ayudarme, yo tengo que sanarme, yo tengo que mirarme y ser un poco más egoísta en decir, si yo no he logrado sanar tantas cosas en mi vida, puede que yo no logre ayudar al otro, por mucho empeño que le ponga, es decisión del otro, Sí. de sanarse o no. Aquí hay una cosa súper importante también, disculpa, que tiene que ver con que no pierdan de vista eso, en todo caso, de que las chicas Virgo no solo son Virgo, que es un aspecto de la naturaleza, ¿no? Pero que a veces es un aspecto que te agarra mucho, ¿no? Porque puede haber una identificación con ese aspecto. Y muchas veces, porque en realidad cuando decimos Virgo, normalmente estamos hablando del signo solar, pero en realidad no es solo el signo solar, estamos hablando de un ascendente Virgo, por ejemplo, o de una persona que tiene muchos planetas ahí, pero no sé, no sé si hay personas también que tienen una casa 6 muy llena y hay una identificación también con estas características de Virgo, ¿no? Entonces también creo que es muy interesante mirar eso, cómo son las experiencias. Pero Paulita tiene una pregunta. Yo quería hacer una pregunta también en relación a lo que estabas diciendo tú, Anita, si puedo. ¿Qué, perdón? ¿Cecilia? Quería hacerte una pregunta en relación a lo que tú estabas diciendo. Sí, dale. Perdona, Paula, de ahí te toca. Es súper cortito, porque tú dijiste que también dependía de los planetas que uno tenía en la casa 6.
y yo tengo a Saturno. Ya, po. Entonces ahí te refuerza algo muy fuerte, ¿no? Porque Me refuerza ser Virgo. ¿y qué tienes planetas en la casa 12? Tengo a Neptuno en la casa 12. Claro, entonces lo que pasa es que ahí hay un tema, porque eso es una cosa muy interesante que dijo Patricia en relación a que de alguna manera la transformación en el signo o la transformación en el ser humano, cuyo signo está ocupado, en Virgo en particular, de alguna manera se resuelve o se ayuda o te colabora el signo opuesto, que es Piscis. Y las características, eso es un aspecto, ¿no? Y el otro es justamente tener una casa ocupada, una casa 6 ocupada y una casa 12, porque entonces también ahí hay un tema de búsqueda de equilibrio en esos lugares. Entonces es muy interesante, y teniendo un Saturno en la casa 6, es como que te refuerza una cuestión muy fuerte en relación a las características de Virgo. Y además tienes el Sol en Virgo, entonces ahí normalmente en una carta uno siempre va mirando cosas como lo que se repite, que es análogo, que no es necesariamente lo mismo, pero que es análogo. Y entonces te va dando pistas, ¿no? De cosas que son fuertes en la persona, porque te escuchaba y de repente yo pensaba, ¿tendrá algo en la casa 6 aparte de ser Virgo? Paula, a ver, espérate, veamos qué dice Paula. Oye, sí, lo primero que todo, gracias, Pati. O sea, me encantó. Yo soy súper Virgo, sí. Sol, luna en Virgo y con una casa con 6 planetas en Virgo, así es que requete contra Virgo. ¿Y por qué me gustó tanto? Porque yo siento que, bueno, no sé si, bueno, que somos uno de los más vilipendiados del zodíaco. A mí me carga la imagen que los no Virgo presentan del Virgo, que es el maniático, que le importa el aseo, las huevas, que anda siempre criticando, pero en una cuestión como muy dura, de tierra muy seca. Y pocas veces como que se penetra dentro de la sensibilidad Virgo, que tú hablaste de eso muy bien, que yo lo reconozco al tiro porque también tengo la luna en Virgo, entonces siento que a nosotros se nos caricaturiza desde el sol Virgo, pero poca gente habla de la luna en Virgo, de lo creativos que somos, de los handy que somos, que servimos para todos, somos como medios mentolatum, de una sensibilidad que también está muy adentro, es más bien nocturna, tiene otro matiz y que poca gente lo comenta. Yo cuando escuchaba a la Cecilia, a mí también me saltaba fuerte lo de Saturno. Entonces yo dije, aquí tiene que haber una obvia vínculo y evidente, porque para mí Saturno es muy tierra. Entonces, Saturno en Capri, tenemos ahí una vuelta, pero esto es Mercurio en tierra y como que me dio ganas, aquí en lo creativo, me dio ganas de que hiciéramos paneles hablando soles en Virgo, lunas en Virgo, ascendentes en Virgo, casas 6 pobladas, como para ir como visitando todos los matices del signo, y porque siento que a mí por lo menos, yo creo que por el Mercurio, que además lo tengo en Virgo, yo aprendo mucho, obviamente, de la descripción de los otros, porque hay un montón de situaciones que yo reconozco gracias a la sensibilidad, pero a las que no logro ponerle nombre porque lo tengo demasiado cerca. Entonces cuando lo veo escrito digo, eso es. Así se describe la sensación que yo como experimento con tanta claridad, pero que muchas veces no puedo poner en palabras. Así que me encantó, se lo voy a mandar a todos mis conocidos Virgo y lo voy a, como que lo siento que es material para estudio, así como para escucharlo y anotar cosas, porque me diste muchas claves, Pati. Ya después bueno. vamos a conversar más. Así que muchas gracias. Qué bueno que te gustó y que pueda aportar algo. Lo amé. Y tú sabes cómo soy yo jodida, entonces imagínate lo que es esto. Qué bonito, Paula. Sí. Sí, yo también tengo algunos ejemplos en mi familia. Sí, a Tengo ver. mi abuelita materna
es Sol en Virgo. Yo no he visto su carta, no conozco, pero es del 1 de septiembre. Entonces hay un tema técnico ahí con Huber que está cerca de los 12 grados, el Sol Muy en Virgo, fuerte. ¿no? El 1 de septiembre. Entonces la necesidad de expresión de Virgo es fuerte. Pero lo que decía Paula, siempre se le acacha a Virgo como el todo y el maniático, que lo es. O sea, mi abuelita tiene su cocina a gas de los años no sé cuándo y la limpia todos los días, qué sé yo, bueno. Pero además tiene un tema con la tierra, tiene una mano con el cultivo, así, increíble. O sea, yo me acuerdo, yo soy de Osorno, y mi abuela cultivaba 1/4 de hectárea sola, y de todo, así, ganó concursos de huerta y en Osorno, y que se levantaba no sé qué hora, o sea, para cultivar. Y muy fértil, siempre la tierra muy fértil. Ahora vive en otra casa y tiene un metro cuadrado ahí de tierra, pero el metro cuadrado es así la vida misma. Y ella misma dice, comenta de repente así como para el aire, qué linda es la vida, dice. Uy, qué linda es la vida, así como le gusta la naturaleza, ¿no? Sí. Le gusta ver las nubes, qué sé yo, los pájaros, el aire, le gusta caminar. Entonces todo eso, claro, no se habla mucho de esas cualidades de Virgo, ¿no? Por ahí yo escuchaba alguna vez a algún astrólogo que decía, proponía una corregencia de Quirón, ¿no? Como este lado sanador que tiene Virgo, que comentabas tú también, ¿no es cierto?, al principio. Ujú. Es muy interesante ese lado virginiano, que a lo mejor Mercurio no lo representa bien, ¿no? O sea, como la mitología de Hermes, ¿no? Sí, pero a mí Virgo, para mí también hace muchos años atrás cuando leí a la Louise Huber, específicamente en ese libro, porque ese libro es muy bello en realidad, justamente en relación a los signos, porque lo mira desde distintos ángulos, y a mí lo que me gusta es la frase semilla esotérica. Yo soy la madre, soy el hijo, soy Dios, soy materia. Que es como todo como muy completo, ¿no? Que habla de la fertilidad, por un lado, ¿no es cierto? Con esta cosa que tú decías, Claudio, de la tierra, de tu abuelita. El tema de los ciclos, que también lo mencionó Patricia, ¿no? El tema del ciclo del año. En otras palabras, la historia de Deméter con Perséfone. Es decir, esa historia que te habla de la primavera, de la época del invierno, cómo se guarda la tierra, ¿no? Aquí asociada al mito de que Perséfone se va con su marido, con su magnífico marido Hades, ¿no? A pasar el invierno calentita en el infierno, Con las en el llamas. fuego del infierno. Y en ese momento la tierra entonces también se guarda, ¿no? Y más adelante surge, digamos, la espiga, ¿no? Surge la cosecha, surge primero naturalmente los brotes, ¿no? Y comienza, comillas, la vida de nuevo. Pero la vida también está cuando hay invierno, solo que está guardada, está en espera, esa cosa del tiempo, ¿no? Y claro, hay algunos aspectos, comillas, como más notorios en Virgo, más externos en Virgo, que justamente tienen que ver con aquellas cosas que decía Paula en relación a la crítica o a la caricatura, qué sé yo. Pero en realidad es un signo que tiene también muchos aspectos de mucha belleza. No hay que perder de vista eso también. Virgo es un signo asociado a la belleza, porque, porque tiene que ver con esta doncella, con esta pureza, con esta inocencia también, ¿no? Bueno, el desarrollo asociado también naturalmente al signo opuesto que es Piscis, ¿no? Que tiene que ver justamente con que Piscis le colabora, le ayuda a comprenderse a sí misma finalmente, ¿no?
que le aporta para ese entendimiento y poder desarrollarse. Yo siempre lo veo como una suerte de vuelta de carnero, ¿no? Que necesita ir al otro extremo, dar la vuelta y volver. Pero el regente, ¿no hablaste de eso, Patricia? Qué curioso, se nos fue esa cosa. Del regente esotérico, que me parece que es la luna, ¿no? Sí, Es la luna, sí. El regente esotérico es la luna. Sí. Que también le provee de ese aspecto de sensibilidad. Claro, y que Oh, ayuda que- a la transformación también. Que le ayuda, claro, a eso me refería justamente, a la transformación. Ese tema, digamos, de... Sí, dale, Quizás Paula. Tanana. ¿Mm? perdonen que hincho tanto, pero dos cositas. Uno, es esa luna como regente esotérico, creo que corresponde a esa sensación que tengo yo como de esa sensibilidad profunda de Virgo, que está en un lugar que es bien especial y que es bien mágica también. Y que es Sí. otra dimensión porque es muy ecuánime, no tiene nada que ver con el tormento emocional, sino que con el ciclo emocional. Entonces un devenir muy, muy armónico, siendo un ciclo, po. No, esto no es una taza de leche. Pero lo que quería comentar era a propósito de lo que decías tú, que no le creías mucho esta cosa de la Virgen, la imagen de la Virgen en Virgo. Yo siento que en la sexualidad de Virgo es muy fuerte y no tiene nada que ver con esta Virgen medio etérica, todo lo contrario, porque como es tanta tierra, y hay como tanta fuerza en eso, y también por el otro lado está como el agua de Piscis. Yo en lo personal siento que hay como una entrada que es bien hacia, como, no sé cómo decirlo, como ¡guau! Entra con todo, como la naturaleza no pide permiso para hacer lo que tiene que hacer, entonces abierta esa puerta, pero es puertas adentro. En Sí. ningún caso va a ser como Leo, ¿entiendes? Es en otro lugar que es muy especial y que no tiene evidentemente nada que ver. La imagen de la Virgen no es para el plano físico en todo caso. Es que ahí hay un tema que también lo nombró Patricia, que tiene que ver con la cosa de que el concepto de virgen, digamos, cuando hablamos de la Virgen María en particular, bueno, ella tendrá sus cosas, no vaya a saber uno su historia, ¿ah? No he conversado con ella, pero otras vírgenes de la historia, de virgen nada, al contrario, son cortesanas, ¿no? Al contrario, son cortesanas. No es solo el hecho de que son mujeres que no tienen dueño, sino que son mujeres que de alguna manera son libres. No sé, bueno, esto es feminista, ¿no? No sé si aquí cómo van con la cosa feminista, pero en la época que yo empecé a ser feminista, hace muchos años atrás, me leí muchos libros respecto justamente a esta cosa, digamos, de cómo era en la mitología antigua, ¿no? Cómo era, digamos, en los tiempos antiguos, cómo se consideraba a estas vírgenes, y se hablaba más bien de que de algún modo u otro también podían ser cortesanas. Los que no tienen son dueños. No tienen un marido que diga a qué hora y cuándo y cómo. Poniéndolo arquetípicamente, por supuesto. Yo sé que los hombres que están aquí, bueno, son diferentes. pero ahí hay algo, ¿no? Entonces, Virgo también está asociado, por lo menos en los libros antiguos de astrología, se habla mucho de ese tema, ¿no? Virgo puede ser una virgen o una cortesana. Y vaya a saber uno, yo no soy Virgo. A mucha honra. Oye, Pero hay algo ahí, ¿no? Interesante. Sí, yo estaba pensando en eso cuando la Patti hablaba sobre el asunto de Perséfone, o sea, de la mitología, ¿no? Sí. De cómo los signos también se van actualizando, el contenido de los signos se va actualizando a medida que la humanidad también avanza. Entonces, claro, partir o como comentar los mitos griegos, los mitos griegos son patriarcales, pues. Entonces,
Y la astrología no parte con Grecia, ¿no? Es más antigua, con los Más mitos. antiguo. O sea, hay mitos que se pueden revisar que son más antiguos. Y en esta época, ¿no es cierto?, con el feminismo estamos creando nuevos mitos que Sí. van a cambiar el contenido de los signos también. Entonces, hay que ver ese lado también del recambio, ¿no? Sí, dale, Sí, Irene, porque puedo si no decir, yo voy a seguir hablando como loca. Dale, no, sí, Irene. en relación a lo que menciona Claudio, es que es interesante, ¿no? Porque desde qué momento la humanidad mira al cielo y le parece que ese conjunto de estrellas representa una doncella con espigas, espiga, Sí. ¿no? Que es la Pica. estrella más visible. Entonces ahí está esta relación tierra-cielo, ¿no? Mm. Que hace que nosotros representemos en ese grupo de estrellas este arquetipo poderoso. Y en relación a eso, lo que planteó Patti respecto del tiempo interior, que me gustó mucho cuando hablaste de que uno vive en este tráfago, y de pronto te conectas con el tiempo interior. Y me parece que este tiempo de Virgo que comienza ahora es un poco también en esa línea, ojalá. Ojalá, dioses y diosas, apiádense, claro, para que podamos entrar en sintonía con la madre tierra que tanto necesitamos, esta reconexión, ¿no? Y también con los cielos, porque por algo estamos aquí caminando sobre esta tierra, pero con la cabeza puesta en el cielo y en su lenguaje, ¿no? Y ahí nos apoyamos en la mitología y en todo lo demás. Virgo yo considero que es un signo precioso, y no solo porque sea mi ascendente, por lo demás, ¿no? Pero es que de verdad, yo quizás más que, fíjate, que conectarme con el sol en Aries que tengo, a veces me conecto más con este ascendente Virgo, por una serie de cosas. De hecho, soy trabajadora social, ustedes saben. Pero no solo en eso es la cosa práctica, ¿no? Sino que ahí tiene este tiempo de los ciclos, que a mí me gusta mucho. Sí. Oye, Irene, somos opuestas Nur. complementarias porque yo tengo ascendente en Aries y también soy trabajadora social. Ah, hola. Sí. Por ahí una conexión. Sí. Sí. Ahí, muy interesante, aquí en el chat nos dice Nur Borbar. No sé cómo se pronuncia eso que está ahí. La palabra virgen viene de vir, que quiere decir poder, fuerza, no por su pureza, sino por su vigor y por la independencia. Y ahí volvemos al tema del no dueño, ¿no? Pero yo quería agregar una cosa a propósito, así que gracias, Nur, por el aporte. Yo quería agregar una cosa respecto de los mitos, particularmente de Deméter y Perséfone, porque resulta que Deméter es una diosa muy antigua. Es muy antigua. Y lo otro es que van cambiando nombre, porque en la mitología, cuando se habla de Virgo, muchas veces se habla de las diosas venusinas. Es como muy loco, como que hacen un trasvasije, ¿no? Y una de las cosas interesantes con Deméter y la historia con Core es que nunca dice la historia de que Core quiera volver a la tierra. Es decir, Core no tiene problemas con su marido. Es Deméter, la madre, la que tiene problemas con que la hija se haya ido, se la haya llevado a Hades, ¿no? El dios del mundo subterráneo. Y ella se transforma, porque hay un tema muy interesante ahí que dice que cuando finalmente se permite que Perséfone, digamos, que Deméter pueda tener un reencuentro con su hija, el tema es que si Core no hubiera comido nada en el mundo subterráneo, ella podría volver a la tierra, volver con Deméter. Pero ella lo primero que hizo fue comer las granadas, ¿no? Las granadas. Fruto prohibido. Y se transforma de esa manera, comiendo el fruto prohibido, en la reina del mundo subterráneo. Y en la esposa de
nada menos que del dios Hades. Quiero decir, en astrología, Plutón, ¿no? Entonces ella pierde la inocencia. Y nunca, el mito no dice que la pierda y que tenga algún problema con eso. Insisto, es la madre la que tiene el problema, no la hija, que es la representante de Virgo. La Sí, pues doncella. es que generalmente cuando arreglaban las cosas con Hades, le proponían ese tipo de arreglos, pues. Entonces no era la única esposa. Entonces por ahí yo creo que la mamá no le gustaba mucho. No sé, oye. O sea, Oye, Hades se quedaba, como él estaba en el inframundo, estaba ahí en los hoyos de las tierras y se raptaba a las muchachas, ¿no? ¿Cómo era de que decía el mito? Se vio infundido por la belleza. Son- Sí, no me se- acuerdo. Se llenó de deseo, Eso, Se llenó se llena de deseo por ella. un cuando relato la quedó vi. encantadísimo. amable de una violación, ¿no? Mira, Igual abajo debe ser medio fomeque con todos muertos. Oye, oye, y ese matrimonio con Hades puede explicar como el buen vínculo que en general tenemos con Escorpio, que también es, que como que todos dicen eso que es el mismo. último y nosotros nos llamamos Regio. Claro. Sí, eso también quería decir, porque normalmente hay un tema, bueno, aquí Nur nos mandó una cosa que les voy a leer, pero antes de eso, justamente Escorpio, yo había estado pensando todo el rato en Escorpio, porque ambos tienen muchas cosas en común, pero tienen naturalezas diferentes y tienen aspectos diferentes. Pero hay ahí una relación muy interesante, ¿no? Bueno, mira, acá Nur nos dice que estudió hace poco y comparte lo siguiente. Virgen con referencia a María. La razón es que se ha descubierto que en el texto original en hebreo se emplea la palabra alma, una palabra similar a joven, mujer o soltera en castellano. El error en la traducción surgió cuando el mismo texto se tradujo del hebreo al griego, utilizando la palabra partenos o partenos, creo, que quiere decir virgen en el nuevo texto. La palabra para decir virgen en hebreo es betula o betulá, y no se puede encontrar en el texto original. Esto quiere decir que el escritor original del texto hebreo no quiso decir virgen refiriéndose a María, sino que quería decir chica joven. Este error en la traducción plantea la pregunta, ¿ha sido un error real o fue intencionado? Teniendo en cuenta que la palabra virgen no está en el texto original, parece ser un salto demasiado grande entre utilizar la palabra joven y virgen, especialmente en un contexto religioso. Es más, si esto fuese solo un error, imaginémonos un mundo donde María era una mujer joven como otra cualquiera. ¿Hasta qué punto? Bueno, pero ahí igual es María, ahí hay otros, quizás hay otros elementos, ¿no? Que es interesante, pero es interesante eso, efectivamente, ¿no? De cómo son cómo son las traducciones y qué es lo que quiere decir. Pero Y igual también hay Sí, bueno, en la época. Ándale. había sido violada, porque en esa época violaban a cada rato, y en el fondo, para que no pasara vergüenza, se le buscó a este hombre mayor que la acogió y con la que tuvo la familia. La idea no ha terminado, por si acaso. Ahí mandé el otro. allá hay más. Ya, aquí hay más. Ya, entonces habría cambiado las cosas. Por otra parte, quien dice que no ha sido un error, sino que la palabra virgen se escogió estratégicamente en lugar de la palabra joven, teniendo como resultado que María se mantuvo por encima de otras mujeres y vivió una vida más bendita que la de las demás. En su libro Orfeus, el erudito hebreo Salomón Reinach escribió que ya, comillas, ya en el siglo II a.C., los judíos se dieron cuenta del error y se lo señalaron, pero antes de Cristo no puede ser. A ver, bueno, no importa, voy a leer.
Ya en el siglo II a.C., los judíos se dieron cuenta del error y se lo señalaron a los griegos, pero la Iglesia persistió conscientemente en la falsa lectura y se ha aferrado al error durante más de 15 siglos. Debe ser después de Cristo, Después de seguramente. Cristo, claro. Claro. El misterio y las preguntas sobre la elección de la palabra virgen a día de hoy permanece sin respuesta. Muy Bueno, interesante. ahí nos salimos un poco de tema, pero en realidad la historia de María la tienen los judíos, ¿no? Porque María era judía. Entonces lo que pasa, o sea, la versión que tengo yo es que María era de la realeza, era de sangre arónica, ¿no? Claro, bueno, Entonces era joven, ¿no? Estaba en edad de casarse, porque en esa época no casarse cuando la mujer menstruaba era como una maldición, para los judíos sobre todo. Entonces, de ahí viene, y bueno, y obviamente que todo eso después de la Virgen es conveniencia de los concilios, ¿no? Que vienen después. típico, ahí está. Viste, Volviendo, si yo no volviendo un debo poco meterme a con la Virgo, mano aquí porque hago tonteras, no es la primera vez. Es que aquí hay otro, volviendo, estaba tratando de leer ah, simultáneamente, dice que les comparto que mi ascendente está en Escorpio y tengo Plutón en Virgo. El conocer esto me ha permitido tener compasión por mi continua dificultad en mantener el orden y organización que tanto amo. Eso es Adriana. Genial. Sí. Eh, hay una cosa que bueno, el tema de la Virgen María da para mucho, pero ya nos saldríamos del tema, ¿no? Y bueno, creo que lo podemos dejar interesante de todas maneras. Pero yo quería agregar el tema de a propósito de Irene, que decía de que el ascendente de ella estaba en Virgo, que quiero decir que muchas veces el ascendente que tenemos a veces es casi más evidente que otros aspectos, ¿no? Y sobre todo en estos temas que tienen que ver con la transformación, porque el ascendente muchas veces te indica un camino, un trabajo, porque el ascendente pertenece al sistema de casas. Entonces, Por eso me significa... interesa, perdón, me interesa porque tú dijiste, lo dejaste incompleto, no sé si a propósito, la relación entre Escorpio y Virgo. No hay una relación astrológica directa, pero tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, tienen una cosa en común que yo diría que tienen, es el detalle. Y hago así porque es la punta aguda, ¿no? Es una imagen. La imagen, digamos, de entrar con agudeza a los lugares, y ambos de alguna manera están relacionados con algunos aspectos de la medicina. Y es interesante porque Mercurio, hay una cosa que es interesante que casi siempre nos olvidamos en relación a Mercurio, que Mercurio, la vara que tiene Mercurio, tiene estas dos serpientes, ¿no es cierto?, entrelazadas, que son la vara de la medicina, específicamente, Mercurio. Mercurio es un dios muy especial, es decir, bueno, es un planeta que tiene sus características, pero como dios, como Hermes, es muy especial. Es muy interesante porque es el único que tiene permitido estar en el cielo y en la tierra. Y puede, ¿no es cierto?, llevar los mensajes. Nadie que entra al mundo subterráneo, con excepción de Perséfone, puede volver, el caduceo, tal cual. La vara esa es el caduceo. Nadie que entre al infierno puede salir, con excepción de Perséfone, por toda la historia, ¿no? El único que puede hacerlo es Hermes Mercurio. Entonces es un dios muy, muy interesante, que tiene muchas caras. Tiene muchas caras. Entonces, no debe estar mal en Virgo, yo creo. Es aparente que no, porque como que se lo conoce más asociado a Géminis. Pero en realidad tiene muchas otras caras Mercurio. Y con Escorpio está ese tema, ¿no es cierto?, de una cierta agudeza que
que tiene esta cosa, por ejemplo, cuando se habla de que Virgo, perdón, es interesado por los detalles y por las cosas pequeñas, por el orden y toda esa cantidad de cuestiones, hay una agudeza y esa capacidad analítica de entrar en las cosas, de verlas. Por eso que si tú tienes un invitado Virgo, tienes que limpiar la casa, por si acaso. ¿No? Vaya a saber uno. Hay que limpiar la casa. ¿No? O no sé, meter la mugre debajo de la alfombra, hacer algo al respecto. Pero Escorpio también tiene esa agudeza de ver ciertos detalles, de ver ciertas cosas. Solo que es un poco diferente, son signos diferentes, ¿no? Escorpio es de agua, es un signo fijo, y está muy relacionado con el mundo de la muerte, justamente, ¿no? Pero está en otro lugar. El Virgo es el sexto signo, luego tenemos Libra y luego tenemos Escorpio. Ya hablaremos de Escorpio. Y cambiamos de hemisferio. Ah, claro. Claro, estamos cambiando al hemisferio superior, ¿no? Subimos ahora con Libra el próximo mes, que vamos a tener una conversación sobre Libra, que seguramente va a estar muy interesante, y luego hablaremos de Escorpio. Así que los escorpianos, esperen. Atentos. Les tocará. Nos encontraremos siempre en las recordar de que profundidades. Virgo está en algún lugar de la carta, ¿no? No es que... Ah, claro. Eso también es interesante, que todos tenemos Virgo en nuestra carta. Si miramos nuestra carta, en alguna parte está Virgo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo Virgo en el descendente, que es un punto importante igual, pero puede estar en cualquier lado, ¿no? Entonces, hay algún ámbito en el que somos Virgo, como que, sí. como, volviendo al tema ese como del estereotipo, del sol y qué sé yo, Virgo está en algún lado de la carta, entonces hay que buscar dónde está el toque de cada uno. Sí. Yo lo tengo en la 11, la casa 11, ahí tengo a Virgo. Pero no tengo muy marcado Virgo yo. Igual tengo un planeta en Virgo. Porque igual soy criticona, porque vamos a decir una cosa por otra. Yo creo que soy el único que te exaspera, ¿no? No eres el único, Claudio. No, pero me da gracia. Perdón, pero bueno. Me da gracia algunas cosas. No, lo que pasa es que hoy aparecí muy criticón, entonces Claudio mandó una cosa y una otra cosa yo se la iba criticando. Bueno, es parte de mi naturaleza también. Es decir, bueno, todos tenemos, pero también todos tenemos casa 6, ¿no? No hay que olvidar la relación que existe, digamos, la naturaleza del signo, la podemos ver en las casas, solo que se manifiesta de manera diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Porque el signo es algo que traemos con nosotros. Digamos, el signo es una característica innata en nosotros. Y la casa es más bien algo que adquirimos en nuestra relación con el entorno. Y eso hace una gran diferencia, psicológicamente hablando. Uno puede describirlo eventualmente del mismo modo, pero psicológicamente hablando funciona de manera distinta, porque lo podemos manejar de manera distinta en nosotros, ¿no? Pero por eso que es tan interesante que cuando hablamos de los signos no se refieren solo a la persona que tiene el sol en el signo, sino que estamos hablando también de cualquiera de todos nosotros, ¿no? Lo otro que había pensado era que en el método Hoover igual se considera, por ejemplo, el Plutón como un poco el sol de la masa. Y hay una generación con Plutón en Virgo, ¿no? Y es la generación que un poco materializó el sistema financiero que tenemos hoy día. Entonces ahí hay otro aspecto de Virgo que no hemos tocado, pero el asunto con las finanzas, ¿no? Y esa generación fue la que cambió cuando cambiaron el patrón oro, ¿no? Se volvió financiero el asunto. Bueno, sí. Cuestiones históricas, pero los Plutón en Virgo, ¿no?
Sí. que es como el sol, es la psicología de masas, ¿no? Es Sí, como el sol de la masa. exactamente. Bueno, es la materia, pues. No entendí ¿Mm? nada ¿Qué de lo que dijo Claudio. Pero yo soy de esa generación. Claudio, tengo a Sol en conjunción con Plutón. Claro, entonces eso hace que, digamos, que culturalmente tú estés, por así decirlo, inmersa en con una cierta característica, y que de alguna manera es inconsciente, ¿no? Pero que está en ti. Es interesante eso. Pero ahí el tema, digamos, que no hay que perder de vista, y yo ahí vuelvo a la frase semilla esotérica, pero la vuelvo, digamos, mi énfasis no está necesariamente en el tema de la Virgen, sino que justamente el hecho de la espiritualización de la materia, que de alguna manera el trabajo de Virgo tiene que ver con espiritualizar la materia, es decir, encontrar el espíritu en la materia, encontrar el sentido que tiene la materia en sí, no verla únicamente como algo Separado. muerto, ¿no? Mineralizado, cristalizado. Hay que trascender la materia, porque Hay que si no es muy trascender, aburrido, es no una tiene ningún trascendencia de sentido. la materia, justamente. Pero Porque eso tiene Tauro que es ver materia. justamente con un sentido, ¿no? Que tenga, porque la materia existe, no es que no exista, no podí no considerarla. La materia existe, por lo tanto no se trata de evitarla o rehuirla o dejarla de lado, sino que es el modo de cómo utilizas la materia. Y por eso que ahí me gustó lo que dijo el Claudio de la abuelita, ¿no? Me gustó esa historia porque como que me representa esa materia, o ese trabajo, por ejemplo, me hace pensar el trabajo con la arcilla, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay algo Sí. más, cuando tú trabajas directamente o con la tierra, con las plantas, con la arcilla, con cosas que están vivas, pero que son materia. O lavar platos haciendo meditación, ¿no? O cocinar. Es que en Virgo es súper potente y ahí es donde se explica o se entiende esto que dicen que como que somos tan perfeccionistas como y la exigencia del detalle porque sí, porque no se entiende que o sea, que en el fondo sentimos que para poder trascender la materia hay que llegar al punto óptimo, que es un poco lo que decía la Pati al final, como de la pureza, uno se debe desviar el mínimo posible del punto. Porque esa distorsión, o sea, porque siempre está esa sensación de que si no estás en el 0,00000, no logras como extraer lo que está detrás de la materia, que es esta La esencia. sacralización de la materia en el fondo. La esencia, Y claro. que es el salto de Piscis, porque ahí uno se encuentra con que algo que era tan limitado como la materia, en verdad era la puerta a lo ilimitado. Pero eso es una Qué bonito eso, sí. Es la Sí. puerta al ilimitado, sí, sí, sí. Aquí yo de repente siento de que el problema... mira, Betsy dice, ay, se borró lo que decía Betsy. A ver, aquí está. Y si estamos en una especie de sueño donde creemos que la materia existe porque te convencieron de ello y no hay nada que trascender, no, eso es muy esotérico. Pero igual, es que aunque fuera así, igual hay que Sí. trascenderlo, porque el mandato de Virgo es aprender a manejar la materia. Entonces, si tú ya tienes esa conciencia, bien por ti, porque todos tenemos que llegar ahí por distintos caminos. Pero es ineludible y eso es lo que a veces Es uno se le olvida. ineludible. Por eso Es es el eje de la ineludible. existencia, po. Exactamente. Virgo tiene que mirar a Piscis para trascender y Piscis le da de vuelta esa fuerza. Claro, Sí. como decía en el juego del equilibrio que presentó Pati ahí, yo Sí. soy todo o algo así, ¿no? Claro, Sí. esto es La materia es el mundo menos sutil de la creación. Claro que sí. Absolutamente. Absolutamente. Es el menos sutil de la creación, claro que sí. Pero lo que tiene, y eso que dice ahí, pero expresa la creación igual, claro que sí, justamente, ¿no? Porque nosotros miramos con frecuencia, o tendemos a mirar con frecuencia las cosas separadas, ¿no? Como que la materia está aquí y el espíritu está al lado.
como que lo tiene arriba de la cabeza en alguna parte, ¿no? Pero no, po, está ahí mismo. Eso es lo que me parece bonito aquí con ese cuento de soy Dios y soy materia. Soy la madre, el hijo, soy Dios, soy materia. Eso es lo que me parece tan profundo en esa frase. Y eso es muy lindo porque como tenemos ese bicho adentro de buscar como lo trascendente, de trascender la materia, salimos a buscar el espíritu en otra parte, en un lugar que no es la vida real y concreta. Y solo cuando nos damos vuelta que el espíritu está en la vida real y concreta, la búsqueda se acaba, el afán, el quincuncio se cierra y podemos volver a la materia con la plena tranquilidad de la que hablaba la abuela de... ay, se me olvidó el nombre de él. De Claudio. De Claudio. De Claudio. Y uno vuelve a la tarea cotidiana como si fuera la tarea más importante y trascendente de la vida y la pregunta nunca más Y la se disfruta. hace. Claro, por eso que hablaba yo del lavado de platos, ¿no? Entonces, Como, y ahí ahí está. llegas a la ecuanimidad, estás en Demeter, y disfrutas los ciclos y los devenires. Todo. Sí, sí, muy interesante. Chicas, si quieren hablar, tal vez pueda ser bueno, no sé si Betsy o Nur puedan abrir sus micrófonos y hablarnos, porque es más fácil. Yo soy re mala para hacer dos cosas simultáneamente, mirar los chats y hacer, porque borro cosas después. Y ahí, al último decía, no, no veo a Dios, refiriéndose a la materia. Ahora, Ya. no sé, a mí como que ese tema como que la materia es Dios denso, o sea, como que Sí. no hay ahí, o es, dicho de otra forma, la materia es la expresión de lo sutil. O sea, como nosotros construimos lo sutil se expresa en lo denso, ¿no? Como que esa separación es la que confunde un poco, yo creo. Sí. Esa separación quizás justamente nos lleva a esta polarización, ¿no? Que nos polarizamos en un aspecto y esa polarización es la que de alguna manera se transforma en algo negativo, ¿no? A propósito, digamos, de los aspectos menos desarrollados en el signo de Virgo, ¿no? Que se polariza en una dirección o buscando la perfección con demasía o buscando, digamos, el detalle demasiado, y entonces se produce esa polarización, ¿no? Algo así. Sí, pues bueno, Yo, por eso yo bueno, creo que Huber, perdón, habla nomás. iba a decir algo, Claudio, perdón. No, dale nomás, dale, después lo digo. Bueno, a mí me parece que Marlene, la gracias, Marlene. polarización parece ser que viene un poco antes, ¿no? Y que, a ver, como el mundo de la materia es Estoy como, claro, quedando sin batería. lo más denso de lo que yo, no, lo más denso de lo menos sutil de como el inmanifestado, Dios o la fuerza divina o creadora, como le quieran llamar, que sostiene y permite lo que es la vida. Pero a mí me parece que eso de la polarización más tiene que ver como con el mundo intelectual, que tiene que ver con nuestra interpretación como ser humano de lo que es el mundo material, por así decirlo. Y es lo que también podemos ver en la Sefirot de edad, que es el intelecto, que no es lo mismo que lo mental. Como por así decirlo, lo bueno y lo malo, que quizás en bueno, yo no los conozco a todos en realidad, igual me disculpo si es que estoy diciendo algo que no, quizás ni siquiera lo han conversado, no lo sé, pero bueno, esta polarización como en términos de la intelectualidad, del intelecto, que no es lo mismo que lo mental que estaba diciendo, como lo bueno o lo malo, el bien o el mal, por así decirlo, es una interpretación que al mismo tiempo nosotros como seres humanos estamos haciendo como para discernir el mundo material. Y que, voy a decir algo un poco redundante, y que no es ni bueno ni malo, es una herramienta para este mundo que apreciamos a través de los sentidos, pero que al mismo tiempo es más que eso. Entonces yo creo que en esa sutileza, cuando uno dice es más que eso,
en todo ese profundo camino que al menos yo tengo que tener para poder como correr el velo, por así decirlo, para mí eso también tiene que ver con un trabajo interior de trascender. Y por eso estoy de acuerdo con lo que estaban hablando anteriormente, de que, y de lo que a Betsy parece que le hizo un poco de ruido, de que efectivamente este mundo material sí hay que trascender, pero no significa que no tenga la expresión de Dios o la expresión de la creación, o que esté lo perfecto funcionando con nosotros aquí como justo en este presente. No sé si me explico. Sí. Entonces, eso, al final, por ejemplo, la polaridad o la dualidad o bueno, toda esta cosa de la dualidad, más bien tiene que ver con como de pronto en qué lugar me paro para observar, ¿sí? No sé, voy a lo alto de la montaña, voy quizás detrás del bosque, es una forma de mirar, al menos para mí. Sí, Eso. sí. Eso. Lo que pasa es que yo lo digo en términos de que en nuestros propios procesos, justamente para relacionarnos con la vida misma, solemos polarizarnos en una dirección o en otra porque es nuestra manera de encontrarnos con la vida, con el mundo, con las cosas, con las personas, con todo lo que está fuera de nosotros, ¿no? Pero en estos procesos vamos profundizando en eso y justamente de alguna forma trascendiendo también esa polarización, ¿no? Y que muchas veces puede ser necesaria en nuestros propios caminos, necesaria en términos, digamos, de que necesitamos pasar por la tarea, hacer la tarea, verla, ¿no? En ese sentido hablaba de la polarización. Sí, yo creo que Virgo con la frase semilla como que propone un concepto que es alternativo a trascendencia, que es inmanencia. Que lo sagrado está igual aquí, ¿no? Que es lo último que decía Nur, yo creo, ¿no? Lo sagrado es aquí también, la Sí. inmanencia. No hay un plano trascendente para ir al otro lado, ¿no? El otro lado está aquí. Eso yo creo que es lo que propone ese pensamiento semilla. Y lo que iba a decir antes era el asunto técnico de Huber, ¿no? De que la polaridad se resuelve con el otro eje de la cruz, con el tercer punto de vista del otro eje de la cruz, que vendría siendo Géminis Sagitario. Géminis, En las Sagitario. casas. Pero en los signos también, ¿no? Ah, no Géminis, sé. Sagitario, O sea, claro. ahí en el libro de la Louise Huber, ¿no es cierto? También lo proponen los signos. Sí, sí. Sí, sin duda. Y eso tiene que ver justamente que es el Géminis Sagitario es el eje del pensamiento. Y Virgo Piscis es el eje de la existencia, o el eje del sentido de la existencia, también hablamos ahí, ¿no? En esa profundidad a la que hemos llegado justamente en esta conversación, ¿no? En esta trascendencia. Pero que muchas veces este tipo de problemas nos cuesta resolverlos ahí, entonces vamos al eje Géminis-Sagitario, en términos que es el eje del pensamiento, que nos lleva a reflexionar, a pensar, a tratar de comprender, a tener un entendimiento. Y nos puede devolver de una manera diferente entonces al eje de la existencia. Es curioso en todo caso la existencia en ese, como uno llega marcado con ciertos delineamientos, con ciertas capacidades. No sé, a mí me parece que más atrás de eso resulta curioso. Es ahí, no sé, desde el observador, ¿captáis? Desde la física cuántica, que el observador crea la realidad, que si tú lo tomas desde la línea que te pares, o desde el observador que te pares, realmente tú vas creando y lo puedes probar día a día. No sé, resulta, para mí por lo menos, curioso. Sí, yo creo que ahí también se presentan preguntas de cómo estamos conformados
no solo en términos generales como seres humanos, sino que particularmente, ¿no? Las cosas que tienen que ver contigo mismo, ¿no? Que es como la pregunta así como básica, ¿no? ¿Por qué tengo el sol en Virgo, por ejemplo, o en otro signo, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es el orden dentro de nosotros? Y más Pati, atrás, ¿tú querías decir algo? No, por lo que comentaban, yo veo una palabra muy clave en todo esto, que es el karma. El karma que cada uno tenemos, el karma que hemos venido a vivir y a experimentar, ¿no? El tema de la dualidad también es requisito para cumplir ese karma. Y a ver si lo trascendemos en esta vida o en alguna otra. Sí. es que al fin y al cabo uno no tiene memoria de nada, piensa que tú naces y, no sé, naces bajo ciertos delineamientos que te dicen, la vida es esto, después de la vida hay esto, existe un creador. Si no lo ves, lo descubres a través de una meditación. Te das cuenta de que cuando meditas, todas las personas ven en quien creen, al maestro, a la maestra. Entonces, ¿cómo puedo negar yo la experiencia de todas las demás personas si la está viviendo cada uno? Lo que sí tengo claro es que no hay memoria hacia atrás. A mí me cuentan cosas, me dicen cosas y a mí me hacen sentido. Y me van haciendo sentido una vez y después ya no me hacen sentido. Y pasa la vida, ¿captá? Y tenemos un límite de edad y ni siquiera sabemos si vamos a tener memoria para aprovechar esa experiencia. No sé, a eso voy. Sonia quiere decir algo. Hola, es que estaba pensando, escuchando todo lo que dicen, que la Pati igual habló de hartas cosas con respecto a Virgo, y Virgo verlo como un arquetipo, como el arquetipo Leo, el arquetipo Aries, el arquetipo Virgo, está todo dentro de nosotros, todo eso lo tenemos todos, y quizás lo que tenemos que trascender es el propio horóscopo para poder salir por el centro y encontrar nuestro propio centro, porque esa es como un poco la transformación, creo yo, que hablaba un poco la Pati en Virgo, que se sale de su propio, a ver, me embolé, como que Pero se te se entendió perfecto. trasciende, al trascender el horóscopo, al hacer un trabajo de autoconocimiento, al saber que ese Virgo que habló la Pati, de repente lo escuchaba y ese Virgo era mucha mente, si ese Virgo se conecta con su centro, deja de ser un poco tanta mente y se trata con compasión, porque él es magnífico igual. Entonces, al trascender el horóscopo, al conocernos un poquito más, podemos observarnos desde afuera y ver que ese Virgo que se está comportando muy mentalmente puede controlarse, puede ser evolucionado. No sé si me expliqué, algo así, pero Yo entendí. creo que saliendo, o sea, observando el horóscopo, desidentificándonos un poco de los roles que juega esto, porque esto es un juego, y como decía la Pati, si Virgo se toma esto más como un juego, no tan así como ese arquetipo, tan serio que decía la Paula, que habla muy serio de Virgo, pero también habla muy serio de, por ejemplo, el trabajo de Claudio. Yo no pude estar en vivo, pero también lo escuché, y también se habla muy como Leo es el dominante, Virgo es el crítico, pero no es tan así, todos tenemos de lo bueno y de lo malo, luces y sombras. Entonces, de repente, al conocernos mejor, podemos observarnos más compasivamente y pensar que estando
aquí y ahora, presentes, podemos llegar a trascender el horóscopo. Eso, algo así. Sí, pues sí, de todas formas, o sea, el método Hoover, de hecho, es uno de, como de los énfasis que pone, es precisamente que las personas no son, van diviniendo. Entonces, una de las cosas que no hay que hacer cuando uno ve la carta es decir yo soy algo, ¿no? Soy así. O No hay soy nada más así, que o, hacer. o soy Virgo, o Leo, qué sé yo, ¿cachai? Porque lo que te propone la carta es como un vías de desarrollo, ¿no? Sí. Ese autoconocimiento del que hablas tú son vías de desarrollo y hay muchas formas. Ahí está la técnica, ¿no? Pero el método Hoover precisamente se enfoca en eso, ¿no? De que el ser es algo estático, ¿no? Es lo que Entonces, permanece al final. El ser es lo que que es verdad permanece. también, o sea, el universo viene siendo uno solo. Desde el punto de vista de la física cuántica, por ejemplo, de lo que hablaban delante, la física cuántica de campos se está dando cuenta de que, por ejemplo, los electrones no son una cosa así como individual, sino que es algo que permea para todos lados, que está en todos lados y que es como un solo gran electrón. Sí. Entonces, el asunto de ahí es la transformación, ¿no? El devenir. Sí. Sí, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ha sido una bonita manera de resumir esto, ¿no? Que es justamente que en los procesos de autoconocimiento nosotros vamos de alguna manera ir entendiendo y aceptando estos aspectos nuestros, ¿no? Y que cada uno de nosotros es un ser perfecto finalmente, pero está bien escondido. ¿No? Y de alguna manera tú vas sacando capas y vas comprendiendo, y eso es lo que es interesante finalmente cuando estamos hablando de todo esto, cómo transformarnos en términos de ir mirando las cosas desde distintos ángulos, que las cosas no son positivas ni negativas, al final. No es que hablemos de lo positivo o de lo negativo, aunque tendemos a hablar en ese lenguaje, porque es el lenguaje comprensible para nosotros en estos momentos, digamos, de nuestra evolución, por así decirlo, pero que en realidad las cosas son, ¿no? Y al mirarlas desde un aspecto, del otro aspecto, desde el otro lugar, dándole las posibilidades, porque, bueno, a propósito de la física cuántica, ¿no? En el momento que tú, que el fotón tú lo puedes mirar, ¿no es cierto?, como una partícula o lo puedes mirar como una onda, ¿no? Cuando lo miras como partícula, lo clasificas. Esto es de esta manera, ¿no? Y lo determinas, lo pones dentro de un cajón, una categoría. Pero si lo ves como onda, entonces es una probabilidad. Y el tema de las probabilidades, nosotros como estadísticos, tiene que ver, digamos, con algo que nunca es, que siempre tiende a ser, pero nunca es. Entonces eso significa que tú miras algo y cuya manifestación puede ser de este modo, o puede ser de este otro modo, o de este otro modo. Y en esa búsqueda, ¿no es cierto?, que nunca termina, porque podría terminar cuando tú lo miras como partículas, es decir, cuando lo clasificas. Pero ahí morís. Cuando lo tiempo. Porque nos sigues desarrollando, ¿no? Entonces tú dices, sí, puede ser así. Por ahora, por mientras, me quedo con esta respuesta. Pero puede haber otra, y así voy profundizando. Y es un poco eso lo que yo quería decir con la polarización también, ¿no? Que es que muchas veces necesitas tener una clasificación de algo, necesitas una respuesta, o un alivio a tu dolor interno, profundo, ¿no? Entonces, te alivia, dice, no, es que esto es así en realidad. Pero bueno, gracias a Dios con la cantidad de verdes que tengo, entonces después vuelvo a cambiar de opinión. Y sigo buscando, sigo en esa búsqueda eterna, ¿no? Tratando de encontrar ese centro que me permitiría finalmente trascender mi horóscopo. Pero yo no sé si puedo hacerlo en esta vida, discúlpenme. Está difícil la cosa, digamos. Me parece que es algo que nunca termina, ¿no? Es un proceso ad infinitum.
Dije, es notable que Sí, esté yo- rescatando la característica mutable del signo, porque eso es una de las cosas que se ve poco y que a mi entender es como explica, porque es la motivación detrás de casi todas las conductas, porque en verdad buscamos integrar, buscamos dar la vuelta, buscamos comprender y por eso estamos ahí, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, pero un poco pensando en lo que decía la Sonia, como cuando la cualidad se fija, el minuto que se para el tiempo, se saca la foto, como que nos bajamos de este devenir, podemos entender el signo como la limitación que tenemos mientras nos damos cuenta que en verdad no somos limitados. Y eso es poderlo entender de una manera que es súper liberadora. Entonces, ya, criticón, ya, individualista, ya, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y uno dice, ya, cada vez que me pillen esto, estoy siendo mucho menos de lo que soy. Maravilla, ojalá me entreguen todo el listado y no les siga como haciendo el quite, porque es mi limitación, punto. Sí, sí. Hay un tema que tiene que ver con la aceptación, que hay una cosa que es que cuando yo acepto eso que tú acabas de decir, entonces yo puedo transformarlo y puedo trascenderlo y bueno, y reírse un poco de uno misma, por Dios que hace bien, ¿no? Sí. Oigan, chicos, estoy fascinada con esta conversa, pero no sé si qué les parece a ustedes, son las 22:21. Quizás empieza a ser hora de ir cerrando. A no ser que alguien quiera decir algo muy interesante, o no, no importa, puede ser cualquier cosa, en verdad, todo puede ser interesante. Yo quiero decir que por favor me pueden invitar a la próxima conversación que tengan. Pero por Sí, pues. supuesto, por Gracias. supuesto, de todas maneras, si no estás anotada con nosotros, déjanos en el chat tu mail y así, sin lugar a dudas, quedas invitada. De lo contrario, si no nos dejas Me comprometo, Nura, a invitarte todos los próximos conversatorios. Ya, ahí está, perfecto. Ya, Margarita, gracias. Y lo otro es que nosotros hacemos los conversatorios todos los meses alrededor del ingreso del sol al signo en cuestión. Entonces son todos aproximadamente alrededor del 20, 21, 22. A veces no es exactamente el mismo día, para que estén atentos. Pero ya, bueno, si se anotan, yo lo pongo ahí. El chat en la grabación me va a quedar guardado, así que yo puedo mirar los chats y después lo anotamos. ¿Ya? Así Yo lo anoté, ya lo anoté, así que... bueno, perfecto. Maravilloso. Funcional en Virgo, ¿viste? Virgo, sí, la Patricia Y que es Virgo, gracias a también Dios. recordar que el conversatorio se va a presentar en la página, ¿no? O sea, en el canal de YouTube. Sí, eso también es importante. Nosotros esto lo tenemos grabado y aquí hay Ariadna, Beatriz, Rincón, pero yo tengo el mail de Ariadna, tengo un contacto con ella, así que de lo contrario ella me lo da y si no lo alcanza, pero queda en el chat anotado, Patricia, así que ya, ahí te lo pasamos. ya. Qué rico, Nur, que estés contenta. Eso me alegra mucho, nos alegra mucho que te haya gustado. De todas maneras, este video va a quedar, está siendo grabado, lo vamos a unir, quedó en 2 partes, pero parece que lo puedo unir. La última vez uní uno, porque también metí la pata del mismo modo. Y les doy las muchas gracias. Ahora Patricia nos va a invitar a una meditación cortita para irnos relajaditos luego de esta. Después de tanta conversación tan profunda. Y tanto bla bla, así, muy Virgo, ¿no? Bueno, si quieren apagar sus cámaras para sentirse más cómodos, yo les voy a compartir la imagen, la última imagen. Ay, no hay que ver, eso no era. Esta. Ya. Bueno, una cosa que podemos reflexionar antes de empezar la meditación es justamente cómo activar
y cultivar este deseo de ayudar y de servir que tiene Virgo, ¿no es cierto? Entonces podemos pensar cómo podemos ayudar a alguien de alguna manera, a alguien que podemos dedicar un poco de atención y consideración, y que de esta forma quizás se libere de una situación de necesidad interna. Muchas personas no necesitan ayuda material, sino un poco de atención, que la escuchen, un poco de interés en sus problemas, por ejemplo, ya las libera, las ayuda. Bueno, la meditación de ahora es cortita y va a estar enfocada en la mensaje semilla, en pensamiento semilla de Virgo. Bueno, les pido que se sienten con la espalda derecha, con los pies bien apoyados. Mueve un poco tus hombros. Acomódate. Cierra los ojos. Fíjate en tu respiración. ¿Cómo estás respirando? Vas a respirar profundo 3 veces. Respira conmigo. Percibes claramente tu cuerpo, cómo se apoya o hace contacto con la silla o donde sea que te sientas. Y eso te hace sentir seguridad, la seguridad del apoyo. Donde te sientas te brinda apoyo y aquello es apoyado por el piso y por la casa. Te das cuenta de cómo todo está bien, como si te alivianaras. Y quizás eso te relaje. Y mientras estás ahí, sintiendo bienestar, te invito a una reflexión. Si te parece, repite en silencio la frase en la que reflexionarás y que diré ahora. Repite después de mí en silencio. Soy la madre y el hijo. Soy Dios. Soy materia. Soy la madre. Y el hijo. Soy Dios. Soy materia.
Y ahora, mientras estás ahí, con esa frase, quizás esta noche o mañana recordarás, te vendrá a la mente este pensamiento, lo que te hace sentir. Respira. Fíjate en tu respiración. Y ahora, en tu propio ritmo, volverás al aquí y a la hora. Fíjate en tus manos, muévelas un poco y lentamente, cuando quieras, abre tus ojos. Abre tus ojos. Espero que les haya servido este ratito de tranquilidad. Sí, Pati, muy lindo. Muchas gracias. Volvemos a nosotros. Quiero darles las gracias a todos por haber participado. Espero que les haya gustado, que hayamos aprendido algo. Y muchas gracias por la charla, Patricia. Estuvo muy, muy bonita. Así que te agradezco mucho. Y les agradezco de nuevo a todos los que han participado hoy. Si quieren Gracias a decir todos. algo para decir un chao, pueden abrir los micrófonos como quieran. Gracias Muchas por el gracias, comentario. Pati. Sí, muchas también a gracias. todos. Besitos. No, Muchas gracias nada. a todos. Gracias, Pati. Gracias, Chao. gracias. Chao, Chao, que gracias. estén Gracias bien. a Nos vemos en todos. el próximo conversatorio. Sí, Chao. gracias, Pati. Buen descanso. Buen descanso. Chao. Chao, chao.